Agitación. La agitación hace referencia a forzar un fluido por medios mecánicos para que adquiera un movimiento circulatorio en el interior de un recipiente. Los líquidos se agitan con diversos fines, dependiendo de los objetivos de la etapa del proceso. Generalmente, el equipo de agitación consiste en un recipiente cilíndrico, cerrado o abierto, y un agitador mecánico montado a un eje y accionado por un motor eléctrico. Las proporciones del tanque varían ampliamente dependiendo de la naturaleza del problema de agitación. El fondo del tanque debe ser redondeado con el fin de eliminar los bordes rectos o regiones en las cuales no penetrarían las corrientes del fluido. Sin embargo, para el caso de este proyecto, el recipiente usado corresponde a un cilindro en el cual el fondo no es redondeado, lo cual implica error en las medidas tomadas. Por otra parte, el uso de los bafles es indispensable para producir fuerzas cortantes que inhiben la formación de un vórtice. Descripción experimental. El desarrollo de la experimentación se efectuó usando 4 tipos diferentes de agitadores, 2 de propela con 4 aspas y variando el ángulo de ubicación de estas de uno respecto al otro, uno de 2 palas y por último uno con 4 palas. Para cada tipo de agitador se tomaron las siguientes mediciones de tiempo de homogenización de una gota de azul de metileno. Primero, tanque sin bafles para observar la formación de un vórtice. Segundo, tanque con 2 bafles que inhiben la formación de un vórtice. Tercero, tanque con 4 bafles que inhiben la formación de un vórtice. Para todos los casos se efectuó una variación de 3 alturas, las cuales son 2.5 centímetros altura 1, 4.5 centímetros altura 2 y 6.5 centímetros altura 3, respecto al fondo del tanque. En cuanto a las dimensiones de los bafles, estas corresponden a 12.5 centímetros de longitud, lo cual genera que una pequeña fracción de estos quede por fuera del tanque y un ancho de 1 centímetro. Es importante señalar que el espesor de estos no se tuvo en cuenta. Además, el volumen aproximado de agua empleado es de 857 centímetros cúbicos y un motor de 110 voltios. Agitador de propela con 4 aspas ubicadas en un ángulo aproximadamente de 45 grados. Se utiliza para suspender, homogeneizar, mezclar y diluir. Esta turbina se caracteriza por su corte débil, turbulencia media y un muy buen caudal. Datos y resultados. Como se observa en la gráfica, los datos obtenidos para la primera altura difieren considerablemente respecto a los de las alturas 2 y 3. Esta diferencia es debida al arranque que presenta el motor inicialmente y a las dimensiones del agitador, las cuales serán mayores a las sugeridas por la norma, ocasionando en algunas ocasiones que el agitador chocara con los ganchos o con los bafles, impidiendo una agitación completamente homogénea. Sin embargo, mediante el análisis de los resultados obtenidos para las alturas 2 y 3, se puede concluir que se registraron menores tiempos de homogenización en la altura 2 y cuando el tanque tenía bafles. Además, se observó que cuando no se colocaban bafles se formaba un vórtice y cuando se tenían bafles no se formaba ningún vórtice. Agitador de propela con 4 aspas ubicadas en un ángulo aproximadamente de 32 grados. Datos y resultados. Como se observa en la gráfica, los resultados obtenidos para este caso difieren significativamente para las 3 alturas. Esto debido, como en el caso anterior, al arranque que presenta el motor inicialmente y a las dimensiones del agitador, las cuales al ser mayores a las sugeridas por la norma, ocasionaron que en algunas veces el agitador chocara con los ganchos o con los bafles, impidiendo una agitación completamente homogénea, lo cual generaba una variación en los datos tomados.
Sin embargo, en los resultados obtenidos se puede inferir que para las alturas 2 y 3 se registraron tiempos de homogeneización más pequeños debido a la presencia de los baffles en el tanque y a la posición del agitador en cada uno de los dos casos. Agitador de palas. 2 palas. Para problemas sencillos, un agitador eficaz está formado por una paleta plana que gira sobre un eje vertical. Son corrientes los agitadores formados por 2 o 3 paletas. Giran a velocidades bajas o moderadas en el centro del tanque. Las corrientes de líquido que se originan se dirigen hacia la pared del tanque y después siguen hacia arriba o hacia abajo. Datos y resultados. El agitador de 2 palas utilizado fue construido siguiendo las sugerencias de las normas con respecto a las dimensiones del tanque. Los resultados nos permiten verificar que el menor tiempo de homogeneización corresponde a la segunda altura ubicada en la mitad del tanque. Se obtienen mejores resultados cuando se utilizan 2 baffles, pero en general tuvo un buen rendimiento y la diferencia de tiempos de homogeneización no son muy considerables con respecto a los otros agitadores. Se obtuvo una mayor eficiencia con respecto a los agitadores de propela, ya que por sus dimensiones no tenían ningún choque con los baffles y desarrollaba una agitación continua. Agitador con palas, 4 palas o Rushton. Algunos de los agitadores de flujo radial más representativos son los agitadores con palas planas. Estos tipos de agitadores incluyen palas o aspas paralelas al eje del motor. Los más pequeños y de aspas múltiples reciben el nombre de turbinas. Estos generan un flujo radial para cualquier número de Reynolds y proporcionan alta velocidad tangencial aunque baja capacidad de impulsión. Datos y resultados. El agitador con 4 palas utilizado fue construido siguiendo las sugerencias de la norma con respecto a las dimensiones del tanque. Los resultados nos permiten verificar que el menor tiempo de homogeneización corresponde a la altura ubicada a la mitad del tanque y cuando éste no tiene baffles. Para las 2 primeras alturas se observa que a medida que aumenta el número de baffles, aumenta el tiempo de homogeneización, mientras que en la tercera altura se observa una tendencia contraria. Conclusiones. Primera, es mejor seguir las sugerencias de la norma, ya que con estas dimensiones se encuentra una mayor eficiencia en la agitación y se evitan inconvenientes técnicos como el choque del agitador con los baffles. Segunda, el tiempo óptimo de homogeneización corresponde a la posición media del agitador, es decir, cuando éste se encuentra ubicado en la mitad del tanque y tiene baffles, permitiendo una mejor homogeneización en el tiempo más corto. Tercera, se presentaron dificultades en las mediciones del tiempo, ya que el agua es un fluido de baja viscosidad y el tiempo de difusión para esta cantidad de agua era muy pequeño, así que se recomienda que para futuras prácticas en algunos de los 2 fluidos sea reemplazado por un fluido más viscoso que permita una mejor medición y más exacta. Cuarta, se observa que la agitación con un tanque sin baffles genera un vórtice, mientras que la agitación con baffles no genera vórtices.